Y aquí continuamos nosotros con el maestro Álvaro Astudillos, primer lugar en la mención de poesía en el concurso literario Guido Acuña. Bienvenido a Curiosidad del Teatro Estudio. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es Agradecido mío. por la invitación, por supuesto. Háblenos sobre cuántos años lleva realizando la profesión de poeta, que de verdad es un trabajo hermoso y sobre Sí. todo su poema que lo galardonó en esta oportunidad aquí en este concurso literario. Yo creo que yo me hice poeta gracias a mi mamá, quien no fue a la escuela. Mi mamá me ponía a leer, no me ponía a leer el famoso libro, ese torturador, aquel que no voy a decir el nombre, tiene unas alitas atrás, sino que me ponía a leer recetas de cocina. Me acuerdo el monofluorofosfato de calcio de los potes de pasta dental. Sí. Léeme aquí la composición de esta harina de maíz, etcétera, etcétera. Y ahí nació esa necesidad. De hecho, que uno de los primeros libros que yo leí era para adultos. Lo leí escondido. Y una de las primeras producciones literarias mías fue una historia de Guarenas que hice por allá en cuarto. Ahí empecé a escribir, porque uno no nace escritor, uno se hace. Así es. Y cuéntenos sobre ese poema que lo galardonó. A esas A manos, esas a manos. esas manos que empuñan el machete para cortar la caña. Provino de una experiencia que me tocó vivir pues en una exposición, un centro de arte, puedo decirlo, el Centro de Arte de la Estancia. Y esa exposición fotográfica, de hecho me regalaron un folletito, yo me llevé a la casa el folleto, contenía unas imágenes relacionadas con los trabajadores del campo en Uruguay. Ellos se les conoce como los peludos. Hoy, precisamente, me dieron una clase acerca de por qué se les decía peludos. Porque ellos, después que cortaban la caña, les quedaba ese pelito de que era picoso, era Claro, molestoso de la caña de azúcar sí. como tal. Y eso me impactó en sobremanera alguna una imagen de unas manos llenas de tierra que me generó a mí, me movió el piso, alteró mis esquemas porque siempre me habían inculcado que había que tener las manos limpias, que unas manos sucias era sinónimo de. Claro. Pero en este caso eran manos muy particulares. Era la mano del que trabajaba la tierra, cuya mirada de insatisfacción, de tristeza, de rabia, de impotencia, de no poder gritarle al mundo la injusticia, era notoria como tal. Sí. Eso impactó. Entonces yo anoté en el folletico a esas manos y por ahí empecé a escribir. De verdad es un poema que llama mucho la atención por la realidad y por el mensaje que tiene del poema, por ser una crítica a la sociedad, sobre Correcto, es todo. una crítica social como tal. Porque, por ejemplo, a esas manos que trabajan la tierra, que cultivan nuestros alimentos diarios, ahí la sociedad lo ha tenido un poco rezagados durante muchísimos tiempos. Totalmente. Siempre se le ha visto con una cara de insatisfacción, por así decirlo, se podría catalogar, y ellos son los que nos brindan esos alimentos, esa energía que podemos prosperar y que podemos crear. Lo que pasa es que por encima de todo eso que tú dices, muy importante, están las concepciones religiosas de las personas. ¿Por qué te lo digo? Si nos remontamos a la historia del norte y Ujú. la historia de lo que conocemos como la América Latina, y ahí convergen dos mentalidades. El inglés era protestante, con familias constituidas, con una concepción Sí. filosófica en relación al trabajo. El trabajo dignifica al hombre, porque Ujú. esa es la filosofía del protestante, del metodista, del cuáquero. Fíjate que en el pote de avena aparece un trabajador de Sí. esos molinos, los cuáqueros. En cambio, para el que nos conquistó, como el trabajo había sido el producto del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahora como pecaste, trabajarás el pan, te ganarás el pan hasta por el sudor de tu frente hasta que te mueras.
Entonces, ese español de aquella época Sí, concebía el trabajo como indigno de gente, era propio de gente vil, de gente por debajo de su estatus social. sí, Por eso que esclavizaba al negro, esclavizaba al aborigen y él no trabajaba. Los amos del valle, los grandes claro. cacao. Claro, porque al final y al cabo ellos nacieron ricos de cuna, siempre lo tuvieron todo Exactamente. y siempre fueron de alta sociedad. Mientras siempre el trabajador, el que hizo su vida con el sudor de su frente, tuvo que sufrir demasiado para poder lograr lo que tenía Exactamente. en aquella época. Y todavía sigue pasando, Correcto. porque eso es una realidad que jamás va a acabar. Exacto. Aunque hayan pasado años y años y años desde la liberación de la esclavitud y de toda esta parte ya de que ha bajado mucho la burocracia, aún así se sigue manteniendo directa o indirectamente. Sí, es que, por ejemplo, los políticos se pueden cambiar en pocos años. Los sistemas Sí, económicos tardan un poquito más, pero los sistemas culturales, modificar una cultura es, lleva miles de años. incluso es casi imposible ya modificar una cultura después que está arraigada y ya que está creada. Exacto, Pueden haber pequeños cambios insignificantes, pero los insignificantes, como decía Aquiles Nazoa, los pequeños son sumamente importantes también. correcto. Entonces, esos cambios pequeños que genera la cultura hacen que se genere un cambio inmenso, directo o indirectamente, pero cambiar realmente y modificar esa burocracia, esa venezolanidad y esa cultura española de lo elitista, Exacto. la parte de yo soy mejor que tú porque yo hago tal cosa. O porque el color de mi piel es más clarito que Claro, el tuyo. eso es una problemática que existe desde los tiempos de Sí, 1600, cuando se descubrió América, incluso muchísimo antes, correcto. desde las primeras colonias españolas, europeas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dignificar el trabajo a través de la poesía es un trabajo arduo. Y usted que ha venido con esa lucha a través de esas manos, entre otros poemas que usted ha escrito, es importante. Sí, es la idea. Por lo menos estoy haciendo mi parte. Sí, Bueno es si tú haces, me ayudas y todos pensáramos igual. A lo mejor no resolvemos el problema de raíz así a claro. corto plazo, pero mientras tú hagas tu parte, haz lo que tienes que hacer. Sí, totalmente, totalmente. Nada se Sí, hace en el momento, al fin y al cabo. Todo lleva su corto, mediano o sí. largo plazo. Yo soy de los que piensa de los que haz lo bueno y lo correcto, porque a veces lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Claro. Para el que consume droga, consumir droga, la droga es bueno Ujú, para él, claro. pero será correcto. Entonces, por lo menos, por ejemplo, mi filosofía, yo practico budismo. Yo soy miembro de la Soka Gakkai Internacional Venezuela, porque han invitado todos Ujú, a conocerla y se basa sobre el budismo Nichiren sí, que vino de Japón a Venezuela. Me ha ayudado mucho a ver la vida desde un ángulo diferente. Es decir, la felicidad no es ausencia de problemas. Y a través de la poesía, tú puedes promover la paz, el entendimiento, la tolerancia, sí, haciendo crítica social, pero no para que quede en la mera crítica, sino para que motives claro. a la reflexión. Un pensamiento que a mí siempre me han inculcado es, si vas a hacer una crítica, búscale una solución de inmediato, a corto, mediano o largo plazo. Porque la crítica está. Sí, tú pudiste haber dicho la realidad que está pasando. Exacto, Pero ¿cuál es el deber de un ciudadano? Buscar la solución. No totalmente. podemos quedarnos encerrados en el mismo hoyo y que nos quedamos encerrados en un hoyo. Sí, ya todo el mundo sabe. Búscale la solución al problema. Partir de la solución. Se Y parte. claro, sé parte de la solución. Y uno de los procesos para encontrar la solución a la problemática social que existe en todo el mundo es a través de las artes. Es el proceso generador que ha construido el mundo, que ha construido la sociedad para encontrar la solución a los problemas. Por ejemplo, el Sí, maestro César Rengifo. Un teatro netamente revolucionario, un teatro crítico, pero totalmente. siempre intentaba de buscarle la solución. Siempre Es, mostraba la es que realidad. hasta a través del arte tú puedes ser contestatario. Claro, Inclusive me atrevería a decir protestatario, por decir algo. Y puedes mover. Alguien te va a escuchar. sí.
Siempre hay Simplemente. Alguien te va a escuchar y ese alguien va a quedar impactado y va a propagar, va a promover eso que tú dices y ya vamos a ser dos. sí, Como dice el poema de Benedetti, somos más que dos. Si te quieres, totalmente. porque sos. Ujú, Entonces, esa es la idea, hacer crítica social, mover a la reflexión a través de la poesía. Las canciones son poemas. claro, Hoy en día criticamos a ciertos y determinados autores porque, entendiéndose compositores, porque no dicen nada. claro. Y yo les digo, si escucharas a Mozart en español, lo que decía en sus cartas, te vas a dar cuenta que se parece mucho a lo que diría tal. Es que el proceso cultural no ha cambiado, solamente Sí, han modificado los géneros. Pero totalmente. como tal, el mensaje y la realidad y el significado de cada cosa sigue ahí. Solamente que se han transgiversado las palabras, como mencionamos Sí, anteriormente en otra anterior entrevista. También ha sido que hemos catalogado lo clásico, lo mejor, sin conocer el verdadero significado con el que se escribieron las palabras, porque cada palabra tiene su significado por época. tú sabes que hay una palabra clave que va muy, yo voy en sintonía contigo, parecemos familia, porque para uno entender un discurso, tú tienes que partir primero de un contexto, Sí, ¿ok? Y ese discurso, una vez que tú le das forma, de hecho existen 5 niveles del discurso. Los tres primeros, los 3 primeros niveles se refieren a la forma, que es sí, lo morfológico, lo sintáctico, lo semántico. Pero los 2 últimos niveles son determinantes porque es lo fonológico. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, yo tengo un sueño, a escuchar a Martin Luther King diciendo, yo tengo un sueño. ¿Ok? Y el último nivel del discurso, que es el nivel pragmático, sí, es el que te dice, ¿para qué lo quiero decir? ¿Cuál es mi intención? Inclusive, más allá de la intención, ¿cuál es mi intencionalidad? Pero yo parto de esos 5 niveles de discurso y de los consejos que me dio una amiguita que tuve la oportunidad de conocer en Argentina, que tiene un grupo en Argentina que se llama Las Pretestas, que se llama Vivi Albert, y ella me dice, escribe, porque un texto sin contexto es un pretexto, sí. por ese lado. Y de hecho, yo conocí a Vivi a raíz de una canción, Wow. porque ella fue la autora de la canción ganadora del Festival de la OTI del año 94, donde Luis Silva obtuvo el tercer lugar con Enfurecida. Y cuando vivía, me empecé a buscarla por las redes sociales y encontré a la intérprete y le mandé el poema y ella me dice, caramba, yo le digo que yo soy su fan número 4, su fan número 3, perdón. Y ella me dice, escribe desde el corazón, desde tu rabia, desde tu ira, desde tu egoísmo, desde tus dolores, pero escribe, Sí. importante. De hecho, era Ida Grant con la que tenía ese mismo pensamiento. Voy a citar una frase que ella dijo anteriormente que era, yo no escribo para obtener premios, yo escribo para mí, para mis pesares, para mis angustias, para mis amigos, para mi familia y para mí. Exacto. Es una frase que tiene toda la razón. De obtener un reconocimiento sí te llena de orgullo, te eleva y te motiva, pero es el deber del escritor, del ser humano, seguir adelante y hacerlo tanto para el mundo como para uno mismo. No solamente entregar todo lo que sabes, sino recolectar lo que otros te pueden enseñar. Y superar los miedos. Sí, Porque yo creo que el principal miedo, a mi manera de ver, por el cual pasa un escritor es sobre qué escribo, si ya todo está escrito. claro. Y yo en mi rato compongo canciones también. Y una de ellas decía, ¿sobre qué te gustaría escribir? Me preguntaste. Y yo raudo respondí del amor, que es todo un arte. O sea, ¿sobre qué escribo? Puedo escribir sobre la nada como Sí, un todo como la nada y así. Pero siempre va a haber algo sobre el cual escribir. Por ahí totalmente. me inscribí en un concurso de microcuentos y yo decía, caramba, concursar con miles de microcuentos de 179 países es un reto. Y alguien me dijo, hazlo, porque el que ganó el primer lugar también pensó como tú.
Así de sencillo. Y ahora estoy probando con un concurso de ciencia ficción, que ahí sí me ha costado bastante, porque escribir sobre ciencia ficción hay que... Es difícil. Le pedí a San Asimov, es un santo milagroso. Él no juega chapa con los negros, pero sí descubre los tramposos y él te da herramientas de cómo escribir sobre esto. Entonces, me gusta escribir. Eso, yo creo que para escribir hay que estar cargado de emociones y de sentimientos. Sí. Un mensaje que yo siempre dejo en mi video es, y es una de las preguntas que siempre hago, ¿qué mensaje le daría a todos esos niños, niñas, jóvenes y adultos que quieran unirse al mundo de la escritura? Pero voy a ser diferente. ¿Qué mensaje le daría usted a la sociedad para generar un cambio en la realidad social que existe en el mundo? Lo primero que yo les diría es, dile a tu corazón que te dicte. Y eso que te dicta, plásmalo en el papel. Ya después le das forma, le corriges las comas, los puntos, vas al diccionario, pero dicta. A lo mejor eso que estás escribiendo no tiene aparentemente sentido, porque todo tiene sentido, Sí, porque el absurdo también puede ser un sentido. Ya después le das forma, pero dile a tu corazón que te dicte. Y tú estarás aquí, por ejemplo, y tú dices, estoy sobre el piso de un teatro, conversando con un chico maravilloso. Y él me interrogaba, y yo era interrogado. Y ese momento fue copioso, por ejemplo, ¿no? ujú, Cositas así. sí, Ya después tú agarras, te sientas, bueno, quito copioso por maravilloso, y así, ya lo demás claro. es forma. Pero cuando tú hurgas en el fondo de tu ser y sacas, tú dices, hay mucho que escribir todavía. Entonces ese es mi consejo. Todo está escrito y a la vez nada está escrito. Ese Exacto. es un pensamiento que se me acaba de ocurrir, de hecho, que sí, es cierto. O sea, todo el mundo ha escrito del amor, de la pasión, de la nada, del todo, absolutamente, de todo está escrito. Pero siempre falta algo por escribir, entonces no se ha escrito nada. De todo lo que un ser humano puede imaginar, puede crear, puede pensar, siempre hay Sí, algo que falta por escribir. a mí un viejito, y lo voy a decir textual con fines académicos, él me dijo, escriba, que no todo está escribido. Así me dijo él. No lo corregí por respeto a sus canas, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿verdad que sí? No todo está escribido, no todo está escrito. Pero es así, hay que Es escribir, totalmente. siéntate a escribir. De hecho, yo tenía como anécdota, yo escribí un poema que se llama, uno de mis primeros poemas se llama El poema de un indigente. Y has de creer que la parte 1 y la parte 2 están impresas. Y la parte 3 todavía está en la servilleta. Yo estaba en un restaurante y algo me movió y empecé. El final del poema lo tengo en la servilleta y no lo he pasado en limpio Wow. todavía. Entonces, usa, agarra una hoja de plátano, agarra una hoja de bolsa, pero escribe. Porque acuérdate que no se nace escritor, uno se hace. Totalmente. A lo mejor en existencias anteriores yo fui un escritor, fui premio Nobel no lo sé. Pero para escribir hay que leer, Sí. y para leer hay que leer bien, y leer con criterio. Y encontrar el significado de todas las palabras. Exactamente, Porque cada palabra tiene su significado oculto. Por ejemplo, una palabra en el léxico español tiene 5 significados, correcto. pero solamente hay que buscarle el correcto. O sea, tú tocaste el tema de la semiótica, cómo las comunidades convertidas en sociedades construyeron significado. Totalmente. Por ejemplo, hay una palabra que usan no la voy a decir por el horario, que es que ahora no se tratan de amigos, sino comienza por M. Sí, Entonces, sí, esto, sí, aquello, ¿no? Entonces, tú dices, fíjate que ellos se construyó un significado y ahora para modificarlo lleva tiempo, porque es cultural, claro. totalmente. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado de poder conversar con usted. Felicitaciones por ese reconocimiento. Y ustedes sigan en sintonía de Curiosidad del Teatro Estudio para que no se pierdan esta como otras entrevistas. Muchas gracias. Gracias. Agradecido.